saludo a Rigor, saludo bueno, a toda la hermandad que está conectada. Está bien, gracias. Estados Unidos, Guadalupe, Puerto Rico, y Venezuela, y bueno, y a todo el planeta Tierra, a todos. Ahí usted va viendo ahí en vivo cuánto hay conectados. Ok, gracias. Al lado está el chat, que se vaya viendo los saludos que están dando, y si alguien pregunta, entonces chequea a ver quién preguntó en ese momento y ahí usted le responde. Ok. Bueno, éxito, Lucas. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos gnósticos de toda parte del mundo, donde quieran que me escuchen. Hemos cogido esta oportunidad para conversar con toda la hermandad gnóstica, para que comprendamos algo sobre la vida antes de la vida. Esto de los virus, voy a estar conversando con ustedes por un espacio lo suficientemente largo. Haré las exposiciones, al final ustedes me harán las preguntas que estimen conveniente. Pero no solamente nos vamos a quedar con los virus. Los virus será la primera fase, por decirlo así. Inmediatamente entraremos en una segunda fase, que para hablar algo que aprendí del maestro Lakshmi, de nuestro guía espiritual, que para mí es una de las enseñanzas más profundas de toda la que yo tuve la oportunidad y el privilegio de recibir. Miren, mis hermanos, cuando uno habla de un virus, nada más tenemos que entender que es algo que no está vivo cuando está en el ambiente y solamente toma vida cuando entra al cuerpo de un ser viviente, un animal, una planta, nosotros los seres humanos, es decir, cualquier organismo vivo. Cuando el virus entra, él automáticamente toma vida. ¿Cómo ocurre eso? Primero, ¿dónde vienen los virus? Los virus vienen desde que la vida apareció sobre el planeta Tierra. Siempre han estado ahí. Es decir, desde que murió la primera planta, desde que murió el primer animal, desde que aparecieron seres humanos sobre el planeta Tierra, ahí aparecieron los virus. Eso quiere decir que cualquier virus, todo virus, aparece porque murió un animal. Al descomponerse, quedan como partículas proteicas. Al morir una planta, a veces quedan partículas proteicas, es decir, cuando la corteza se está deshaciendo, todo eso sirve para que salgan partículas de seres vivos. Y esos son los virus. Realmente un virus es una partícula que provino de un material orgánico, es decir, provino de un ser vivo. Es decir, no apareció así por así en la naturaleza. Y otra forma que puede aparecer es que en cualquier laboratorio, los ensayos que normalmente se hacen en los laboratorios. Ustedes saben que hay laboratorios de plantas, por ejemplo. Los botánicos salen al campo, cortan hojas, cortan ramas, flores, frutos, y normalmente lo almacenan, lo archivan. Lo mismo ocurre con los animales. En los museos hay animales que al cuidarlo y al curarlo, que también se colocan en algunas bandejas especiales, de allí pueden escaparse algunas partículas. Esas partículas muchas veces no son seres vivos propiamente dicho, y no son células, porque el organismo puede que esté muerto, sino una partícula proveniente de un ser vivo. Por eso es que los virus están en la naturaleza en todas partes y están en cantidades extraordinarias. Algunos virus son tan simples, es decir, son tan simples, tan elementales. No hay una forma de vida. Un virus no está vivo, no es ninguna forma de vida. Por eso es que no se pueden clasificar con nombres. Fíjense que lo que se le da muchas veces son clasificaciones químicas que se dan porque hay algún producto químico con el cual se puede combinar. Hay un material genético que usted lo puede combinar y ahí le puede poner un nombre. Pero eso no es a un ser vivo que le están poniendo nombre. Es a una partícula que tiene la capacidad de puede tomar vida. Me explico. Todo virus es un poquito de DNA o de RNA. Es decir, todo virus lo que tiene es una parte de la información genética básica para formar un ser vivo. Si el virus está hecho de RNA,
o está hecho de DNA, nunca tiene los dos. Es decir, el virus o tiene RNA o ARN, que es lo mismo, o tiene DNA o ADN, que es lo mismo, pero nunca tiene los dos, porque si tuviera los dos, ya fuera un ser vivo. No sé si me entienden. Bueno, en el caso particular del coronavirus o el COVID-19, como se le ha llamado, se llama COVID-19 porque es corona de virus y 19 porque fue el 2019 que se clasificó. Es decir, tiene una clave, es una clave, pero no tiene un nombre como se le ponen a las plantas, como se le ponen a los animales, que ya sí son seres vivos y tienen un código genético que se replica. Un virus no, un virus, el coronavirus, el COVID-19, nada más tiene RNA. ¿Qué sucede? Que ese virus, como él no tiene vida, la aspiración de él es codificar y llegar a estar vivo. Todo virus aspira a estar vivo. Es decir, todo virus lo que le interesa es entrar en el organismo de un ser vivo. ¿Para qué? Para tomar de ese otro ser vivo la parte que le falta para vivir. Es decir, si él tiene RNA, para vivir nada más necesita DNA. Cuando el virus entra a mi cuerpo, por ejemplo, o entra al cuerpo de una planta o de un animal, tan pronto penetra en la célula que él llegó, él toma prestado el que le hace falta. Si tiene RNA, entonces toma el DNA de la planta. Y de ahí en adelante se reproduce exponencialmente si las condiciones le son favorables. Todos los virus, casi en su totalidad, se desarrollan en temperatura por debajo de la del cuerpo. Si el cuerpo tiene 37 grados normal, hasta ahí se puede reproducir perfectamente. Ahora, si la temperatura baja a 36, a 35, 34, a 20, a 10, a 0, los virus pueden vivir perfectamente a 0 grados. Es decir, los virus viven en temperaturas frescas. Si la temperatura se eleva, el virus tiende a morir o no a morir, sino a descomponerse y salir para el ambiente nuevamente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque están hechos de una partícula de proteína. Es decir, el DNA está contenido dentro de una molécula de proteína. ¿Qué sucede? Que esa molécula, al elevarse la temperatura, ella se degrada fácilmente. Es decir, por eso es que el cuerpo, para combatir el virus, simplemente le da fiebre. Cuando le da fiebre, el cuerpo logra tres cosas. Primero, cuando eleva la temperatura por encima de los 37 grados, automáticamente el virus no puede tomar prestado el DNA que necesita para vivir. Es decir, el cuerpo, cuando eleva la temperatura, cuando uno le da fiebre, y eso es bueno conocerlo, cuando uno le da fiebre, es la respuesta del cuerpo ante un agente viral, ante un elemento extraño al cuerpo, que el cuerpo está tratando de neutralizar. La primera reacción es para que no se alimente, es decir, que el virus no pueda tomar el DNA que está en mi cuerpo para él poder vivir. En segundo lugar, si el virus son muy fuertes, porque hay virus y virus, como este caso del coronavirus, que es un virus que tiene tanta fuerza que es capaz de, aunque el cuerpo le creen barrera, la barrera del cuerpo se llaman interferones. Esos interferones son naturales del cuerpo de nosotros. Todo ser vivo tiene interferones, es decir, interfiere al enemigo que quiera hacerle daño. En este caso, un virus. Ese interferón, cuando el virus tiene demasiada fuerza, vence el interferón que tiene cada célula. Miren la inteligencia que tiene la naturaleza. Cada célula de mi cuerpo tiene su propio sistema de defensa particular y se llaman interferones. Cuando la célula ve que llega un enemigo, si ella no pudo evitar que entrara, entonces cuando él entra, le crea esa sustancia que se llama interferones para que el virus no tenga la oportunidad de poderse alimentar. Entonces interfiere la alimentación. Hay virus que son muy fuertes y como quiera se alimentan. Entonces, el cuerpo eleva su fuerza de defensa, es decir, eleva la capacidad de pelear contra el virus. Y entonces eleva la temperatura a 38 grados.
Ya en 38 grados, primero en 38 no puede alimentarse. Con 39 no puede reproducirse. Fíjense que las dos actividades fundamentales para un ser vivo es primero alimentarse y segundo reproducirse. Cuando el cuerpo logró impedir que el virus se alimente y después impedir que él se reproduzca, automáticamente el virus se aísla. Es decir, dentro del mismo cuerpo de nosotros, el virus ni puede comer, ni puede reproducirse. Entonces el cuerpo lo aísla y lo coloca en los canales de salida. El cuerpo tiene 1000 formas de depurarse. Nosotros creemos que solamente con la orina, con la defecación es que nos estamos librando de los desechos del cuerpo. No, la forma más eficiente del cuerpo de liberarse es por los poros del cuerpo, que lo tenemos millonada. Nosotros tenemos millones y millones de poros por centímetro cuadrado. Es decir, en un dedo nosotros tenemos millones y millones de canales de salida. En cualquier músculo, la cantidad de poros que tenemos son casi igual que las estrellas que están en el cielo, para que tengan una idea. Entonces, cuando el cuerpo tomó el virus, no lo dejó alimentarse, no lo dejó reproducirse, nada más elevar la temperatura un poquito por encima de 39 grados. Porque por encima de 39 grados, que no hay ningún peligro, a los 39 grados el cuerpo no tiene ningún peligro todavía. Por encima de los 39 grados, aproximándose a los 40, automáticamente el cuerpo comienza a sudar. Sudar es la mejor estrategia que tiene el cuerpo para él expulsar el virus que le estaba creando problemas. ¿Por qué? Porque el virus lo colocó de una vez en esos canales de salida que son los poros. Por eso es que mi abuela, la mejor médico que he tenido en mi vida, cada vez que a mí me daba una fiebrecita, sabía que ya yo tenía un virus. Para ella combatir la fiebre, es extraño, ¿no? Me hacía un té caliente, caliente, caliente y me hacía tomármelo como yo pudiera. O me hacía una sopa caliente. Es decir, lo importante era darme a tomar algo caliente. Y después que yo lo tomaba, con todo el calor, me acostaba y me tiraba una sábana encima. A lo mejor para que me muera más rápido. Sin embargo, automáticamente yo comenzaba a sudar. Desde que yo comenzaba a sudar, ella estaba vigilándome. Me quitaba la sábana y me decía, levántese y váyase a jugar. Es decir, tan pronto uno suda, automáticamente el cuerpo se libera de ese virus que le estuvo causando problemas. Eso es para explicarle cómo ocurre en el cuerpo humano. ¿Qué pasa con el coronavirus? Este coronavirus que lo que tiene es RNA, una sola hélice. Recuérdense que cuando uno tiene el DNA tiene doble hélice. Son como dos cintas que bajan, donde está toda la codificación genética. ¿Qué sucede? El virus que nada más tiene RNA es una sola hélice que tiene. Es decir, la información que tiene es muy débil. Fíjense que normalmente cualquier virus, como es el caso del RNA, que yo le dije que es transitorio porque el RNA no es permanente, es algo que desaparece fácilmente. El RNA es para codificar, buscar azúcares, cargarse energía y convertirse en DNA, porque la verdadera información genética que tiene todo ser vivo es el DNA. Entonces, por eso que en el DNA o en el ADN es que tenemos la información genética básica, no en el RNA. El RNA va a codificar nuevos sistemas energéticos para crear DNA. Por eso que el ARN siempre es normalmente transitorio. Entonces, especificando un poco el caso del coronavirus, que hay que entender, todo virus nada más tiene 3 partes. Óigase, la partícula proteica, le dije que es una partícula de proteína, y nada más tiene 3 partes. Una de ellas es la parte que infecta, que es el ARN. El ARN es la parte infectante y es lo que está formando parte de su núcleo. El virus no tiene núcleo porque no es un ser vivo, lo que tiene es un falso núcleo. Por eso es que la parte infectante está envuelto en una pequeña cápsula que se llama nucleoide. El término oide significa falso. Es decir, todo virus lo que tiene es un falso núcleo. Dentro de ese núcleo, entonces, que está el ARN,
que es el que podría contaminarnos. Pero eso solamente puede contaminar y tomar el DNA si él puede romper la cáscara que lo envuelve. Es decir, el virus tiene una cáscara que lo envuelve o una envoltura, que son la parte que se adhieren al cuerpo del ser vivo. Esa parte que se adhiere al ser vivo se llama cápside. Es decir, la envoltura del virus es el cápside. El cápside es es como si fuera algo que se pega, que es capaz de pegarse, pero no puede hacer fuerza. Es decir, por ejemplo, un virus que llega a la mano de nosotros, al cuerpo de nosotros, él no puede penetrar. No puede entrar, ¿por qué? Porque no, él solamente puede posarse en una parte de una célula que esté abierta. Si la célula no está abierta, no hay forma de él poder entrar. Por eso que nos dicen las recomendaciones no llevarse la mano a la boca, no llevarse la mano a la nariz, no llevarse la mano a los ojos. ¿Por qué? Porque esa es la parte más sensible, donde las mucosas, donde la piel es tan sensible que las células pueden entrar en contacto. Por ejemplo, uno come cualquier cosa contaminada, entra al estómago, esas células normalmente se abren automáticamente para tomar todos los nutrientes, y por eso es que los virus pueden entrar por la vía oral, por la vía nasal y por la vía pulmonar. Sí, entonces, cuando el virus entró al cuerpo de nosotros, aún así, tiene que romper el cápside, es decir, tiene que romper la envoltura que él tiene para que lo que está en el nucleoide, que es el RNA, se mezcle con el ADN de nosotros y automáticamente tome vida. Cuando el cuerpo lo expulsó, y solamente lo puede expulsar el cuerpo. Fíjense que todo lo que se hace es reforzar el sistema inmunológico. Es decir, si el sistema inmunológico, el sistema de defensa natural del cuerpo, está débil, cualquier virus puede hacer cualquier cosa con nosotros. En este caso, el RNA que tiene el COVID-19 es porque ese material es tan fuerte, que rápidamente toma el DNA y comienza a reproducirse. Y no hay forma de sacarlo hasta que él no cree el desastre total. El desastre total es porque él ataca el sistema nervioso. Fíjense que cuando comienzan los primeros síntomas, usted lo que siente un ardor, un dolor de pecho, normalmente dolor de cabeza muy fuerte, porque está atacando ese el sistema nervioso. Mi hermano me cuenta de que cuando él comenzó con estos problemas, él sentía que el cuerpo le ardía. La espalda, él pensaba que estaba quemándose. Y después le preguntaba que si tenía algo caliente atrás y le decían que no. Es decir, el sistema nervioso es el primero que ataca en los virus cuando entran al cuerpo de nosotros. Y esa es la primera estrategia que ellos tienen para atacarnos. ¿Qué sucede? Que el RNA, como es un material que se degrada y el cuerpo lo puede sacar fácilmente, el virus desaparece. Pero hay virus que tienen ADN. El ADN es el material genético del que estoy hecho yo, que está hecho todos los seres humanos, están hechos todos los animales, están hechas todas las plantas, todos los seres vivos están hechos con DNA o ADN. El ADN es la primerita molécula que se creó en la naturaleza. La creación comienza con una molécula de ADN y a partir de los cambios, los pequeños cambios que se le dé al ADN y que van apareciendo las diferentes formas de vida. Entonces, esos virus que tienen ADN, como es el caso del VIH, como es el SIDA, cuando esos virus entran al cuerpo de nosotros seguimos con él hasta que nos moramos. Lo mismo pasa con la viruela y con algún otro virus que están hechos de ADN. Cuando nosotros morimos es que él desaparece. Mientras que el ARN, los virus como el COVID-19, como es ARN, el cuerpo lo puede expulsar en cualquier momento. Pero entiéndase, no hay medicina para los virus. Lo que puede haber es nosotros reforzar el sistema de defensa para que la defensa del cuerpo lo expulse. Por eso es que se dicen que la vitamina C es muy buena. Y es verdad, porque la base del cuerpo casi siempre se refuerza con la vitamina C y con la vitamina D. Por eso es que cuando uno sale al sol, uno comienza a diluir la vitamina D que tenemos en la piel. Por eso es que una de las terapias más recomendables es
hacerse paseo por la mañana a pleno sol. Y a veces, si uno puede quitarse toda la ropa o quedarse con la ropa interior y nada más, es de lo más bueno. Siempre se ha dicho que el sol tiene virtudes curativas, pero en este caso, contra los virus, es efectiva 1000 por 1000. Por eso es que siempre hemos tenido de costumbre dar paseo por la mañana. ¿Por qué los campesinos normalmente duran tanto tiempo? O por lo menos cuando no son atacados por enfermedades catastróficas como esta, es porque siempre se exponen al sol en hora de la mañana y son capaces de caminar y de sudar. Sudar es una buena reacción del cuerpo. Siempre que a nosotros nos da fiebre, la fiebre es justamente el mejor mecanismo que tiene el cuerpo para deshacerse de cualquier enfermedad que podamos tener. Es decir, estamos hablando entonces ahora de este virus que no se sabe mucho. La ciencia no sabe nada sobre los virus. ¿Por qué? Porque el comportamiento no es predecible. Nadie sabe qué tan grande es un virus hasta que entra al cuerpo y solamente el cuerpo se da cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, la defensa de nosotros, que normalmente está sustentada en el vaso, en la glándula de timo y en la linfa. Cualquiera de nosotros que estudia nada más conoce el sistema circulatorio de la sangre, pero donde quiera que llegue la sangre, llega a un sistema ramificado también que se llama linfa. El sistema linfático tiene las mismas ramificaciones que tiene la sangre, y donde quiera que llega un vaso capilar, ahí también llega un vaso linfático. ¿Por qué? Porque por la linfa es que se mueven la defensa natural del cuerpo, que son los glóbulos blancos. Algunos glóbulos blancos, porque hay cualquier cantidad de glóbulos blancos, pero unos glóbulos blancos especializados en defensa para atacar los virus o cualquier sustancia extraña que entre al cuerpo. Esos los glóbulos blancos, que se llaman leucocitos, al moverse en el cuerpo para defender a los glóbulos rojos o a cualquier parte del cuerpo, se mueven a través de la linfa. Por eso que en vez de llamarse leucocitos, se llaman linfocitos. Los linfocitos son los que tienen la capacidad, no solamente de ir y ver el enemigo, sino saber cuán dañinos son. Y como el cuerpo tiene una inteligencia mayor, que se llama timosina, la timosina es la hormona que produce la glándula de timo. Por eso que se llaman linfocito T o célula T, que son las que tienen la memoria. Es decir, ellos ven un virus, lo fotografían y guardan eso en la memoria. Por eso que cuando ese virus lo expulsa el cuerpo, ese mismo virus no vuelve a causarle problema al cuerpo. ¿Por qué? Porque ya hay una memoria guardada en el cuerpo. Y cuando el cuerpo ve que ese delincuente vuelve para adentro, le dice, no, no se puede, es imposible. A ti que yo estoy expulsando. Por eso lo de la orinoterapia. Yo no le explico lo de la orinoterapia porque el maestro Laxmi nos lo explicó excelentemente bien. Busquen los audios porque están por ahí. Es de las mejores prácticas porque usted está botando por los pipí en los virus que usted tiene. Y ese virus, cuando usted lo está botando, si otra vez se devolvió, ya sea por la vía digestiva, por la que sea, el cuerpo dice, no, pero esto que yo estoy botando, ¿cómo que vuelve otra vez para adentro? Entonces se cierra, se tranca. Por eso es que el anticuerpo más poderoso es justamente este de la orina. ¿Qué significa todo esto? Que hay una inteligencia superior en el cuerpo. El cuerpo, cuando está eliminando un enemigo, no lo elimina porque sí, le toma una fotografía para que ese no vuelva a crear problemas. Es ahí donde se sustenta todo aquello. Pero no me detengo a explicar eso porque el maestro, nuestro guía espiritual, el venerable maestro Laxmi lo explica de una forma magistral y si nosotros lo aprendiéramos, lo entendiéramos, la verdad que tuviéramos la oportunidad de nosotros librarnos, no solamente del coronavirus, sino cualquier tipo de virus que nos pueda afectar. Menos, le dije, lo que tienen ADN. Un virus con ADN, como el SIDA, como el VIH, como dijimos, ese solamente cuando nos morimos nosotros se muere él también. ¿Por qué? Porque se integra al DNA de nosotros. Por eso es que cuando dicen, son portadores sanos. Portadores sanos es decir, porque uno tiene un buen sistema de defensa, el cuerpo
pierde. Por ejemplo, cuando entra un virus que tiene DNA, como el VIH, que es tan peligroso, cuando él entra al cuerpo, él no pelea con los glóbulos blancos, no pelea con los linfocitos T, porque los linfocitos T, a ellos no les interesa. Dice, no, nosotros queremos pelear es con el jefe de ustedes. Es decir, el sistema de defensa de nosotros tiene un gobierno, alguien que lo ordena y lo dirige, como todo el organismo. Y entonces el VIH lo que hace es que busca ese linfocito T gobernador, ese que gobierna la defensa del cuerpo, va y lo elimina, lo mata. ¿Qué significa entonces? Que si yo murió quien comandaba el linfocito T, todo lo demás linfocito, imagínense un general que tiene los coroneles, todas las tropas de ahí en adelante. Si la cabeza muere, lo demás no tiene la misma estrategia que tenía la cabeza. Y es por eso que el cuerpo queda a expensa de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia que queda. Y por eso es que uno que tiene VIH es una persona que es un muerto viviente, un muerto ambulante. ¿Por qué? Porque perdió su defensa esencial. Pero lo que ahora mismo nos interesa es entenderlo del COVID-19. El COVID-19, yo no soy quien para predecir ni decir nada. Yo no tengo esa capacidad. Yo solamente he aprendido 2 o 3 cositas sobre esto porque eso es lo que dice la ciencia. Y como un ratón de biblioteca, como estoy todo el tiempo metido con esto y con los especialistas, me he dado cuenta que este virus va para largo. De toda la tragedia que tiene la humanidad, todo el mundo le está prestando más atención a esta. Fíjense que hay otras plagas, otras pestes que han causado más mortalidad que este virus, pero nos dicen que este virus es más peligroso, primero, porque la muerte del COVID-19 son horrorosas. Es decir, los sufrimientos que uno tiene antes de morir es algo desesperante. Y lo mismo que logran rebasar todo esto, porque todo lo que tiene un sistema de defensa muy bueno, logran sudar, logran expulsar el virus y logran sobrevivir. Pero aún así esos síntomas son extremadamente peligrosos. Este virus aparentemente no se va a parar hasta que no llegue a todos los rincones del planeta Tierra. Hay quienes dicen aquella expresión bíblica o apocalíptica, que no quedará nada, piedra sobre piedra, es decir, él va a llegar a todos los rincones del mundo y va a probar la capacidad que tiene cada organismo para sobrevivir. ¿Qué sucede? Que si nosotros no logramos entender lo que está pasando, ahora mismo, según el reporte que hace unos minutos recibí, nos dicen que ya el virus está en 180 países. Es decir, el COVID-19 ha llegado a 180 países. ¿Sabe lo que significa eso? Que nada más son 193. Vamos a suponer que son muchos, porque hay algunos países que todavía no han sido reconocidos. Cuando la antigua Unión Soviética, la URSS, se desintegró, se formaron tantos paísitos que todavía hay muchos que están como observadores y todavía no son países propiamente dichos. Si sumáramos todo aquello, llegaremos a 203 o a 204 países. Pero por ahora, reconocido dentro del sistema de Naciones Unidas, hay 193 países. Ya el virus llegó a 180. ¿Qué significa? Que lo que falta son 2 o 3. Ya está prácticamente en todos los rincones de la Tierra. Y por eso es que es la capacidad, es los valores que están dentro de nosotros. Recuérdense que Hipócrates, el padre de la medicina, y luego Sócrates, que existió un poquito después, porque Hipócrates existió 5 siglos antes de Cristo. Alrededor de 5 siglos, por eso fue el primer médico que reconoce la humanidad. El primer médico en hablar de la vida, estudiar la vida y ver cómo la vida se defiende. Hipócrates dijo que lo que nos salva a nosotros no son las medicinas que podamos crear, sino los valores que llevamos dentro. Y más para adelante, después de 300 años, 200 años después, en el año 340, aproximadamente, no, 360, 380, Sócrates, el gran sabio de Grecia, el gran sabio de la humanidad, uno de los hombres más importantes, las lumbreras que han pisado por la tierra, entre ellas estuvo Sócrates.
Y Sócrates decía, preocúpense por cultivar valores. Preocúpense porque dentro de usted los valores que tengan sean aquellos que son indestructibles. El amor, el respeto, la responsabilidad, el ser humano, el que mira hacia el bien, el que coopera, el que ayuda al otro. Esos son los valores que si tenemos dentro, no hay nadie que pueda contra nosotros. Es decir, los valores que llevamos dentro, esos que son eternos, no hay virus, no hay nada que pueda venir de afuera para quitarnos esos valores. Por eso es que ustedes ven que hay personas que sobreviven, otras que no, y así. Y los sistemas sanguíneos, porque ustedes dicen, yo tengo sangre A, o tengo sangre tipo B, o sangre tipo O, porque nada más son 3 tipos de sangre que hay, A, B y O. Esos 3 tipos de sangre son los que tienen los antígenos base del cuerpo para defenderse. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente si usted tiene sangre A, se va a comportar todo el tiempo con una fuerza que le dio la naturaleza para identificar los enemigos que puedan llegar de afuera y puedan afectarlo. Y como ya tiene toda esa defensa, porque tiene millones y millones de años, cuando llega un enemigo, ella lo reconoce y automáticamente lo elimina. O si es sangre B, es que evolucionó en otra área de la naturaleza. Por ejemplo, si la sangre A fue porque yo evolucioné en una selva. En la selva yo vi todo tipo de alimaña, vi todas las bestias que venían y me atacaban, esa cosa. Llegó un momento que yo me acostumbré y sobreviví con ellas. Desde que yo aprendí a sobrevivir con ellas, ya yo tengo dentro de mí una fuerza, una defensa contra ellas. Pero normalmente si uno va a una ciudad, por ejemplo, y se contamina el que ve automóvil y toda esa cosa, mi cuerpo va a crear automáticamente una resistencia. Después de miles y millones de años de evolución, ya yo tengo un tipo de sangre diferente a A, que es la selva. La B, por ejemplo. El tipo de sangre B, no importa ya que venga la contaminación de donde venga. Pero si usted ve que hay fumadores que llegan a tener hasta 110 y hasta 115 años. No es porque sus pulmones no están destruidos. No es porque su cuerpo, no es porque ya evolucionó con eso. No es la primera vez que fumado históricamente. Por ejemplo, la O, recuérdense que A y B son fuerzas, son genes poderosos que son dominantes, pero hay uno que es el O. La O es un gen recesivo, es decir, que puede ayudar a todo el mundo porque se deja enmascarar de A y de B, pero él solamente se puede ser ayudado o auxiliado por otro O, y por eso que una sangre tipo O, solamente otro O lo puede ayudar. Bueno, pero no le hablo de esa tipificación, pero lo que sí quiero resaltar es que este cuerpo que nosotros tenemos es uno de los laboratorios más maravillosos, extraordinariamente maravilloso. Usted nada más imagínese todo lo que tiene que hacer el cuerpo para yo poder ver. Yo ni siquiera puedo decir claramente cómo es que el iris, cómo es que el cristalino, cómo es que toda parte de mi ojo se combinan para tomar una fotografía y yo poder ver. Y además, cuando yo veo en el cuerpo, usted se imagina que el cerebro es, porque eso sí es verdad, la computadora más compleja que jamás ser humano pudo imaginarse. Llega a una parte de ese cerebro la transforma de 1000 maneras y entonces que yo puedo ver. Es decir, la fuerza que tiene que hacer la naturaleza para permitirme ver cualquier objeto es algo extraordinariamente grande. Además, nunca se sabe claramente quién es que ve. Aunque la ciencia puede hablar y describir el ojo como quiera, pero no sabe cuál es el que ve. Lo mismo que el oído. Yo puedo conocer el oído por todas partes, pero ¿dónde es la parte auditiva? No que el hipocampo, no que la pituitaria, no que la... Podemos hacer teoría como queramos, pero nadie sabe cuál es la ventanita que se abre para yo entender los ruidos, los sonidos que me llegan del exterior. La sensibilidad del sistema nervioso. ¿Cómo es que opera el sistema nervioso? Los 3 sistemas nerviosos. Eso nadie puede explicarlo con claridad. Sí se saben que sí, que todo hay unas conexiones, que hay neuronas que van del cerebro, que se extienden por todo el cuerpo, que no hay un punto del cuerpo donde no hay una ramificación nerviosa. Todo eso lo sabemos. Nada más hay 3 tipos de sistema nervioso y el cuerpo, la ciencia puede interpretar cómo opera más o menos, pero nadie sabe cómo es
que se hace la sinapsis, es decir, cómo dos neuronas, sin hacer contacto, son capaces de transmitirse. Bueno, nuestro organismo es un laboratorio impresionante. ¿Cómo se articula todo eso? Hay un átomo central que nosotros todos conocemos, que es el átomo nous. Ese átomo nous, ese átomo gobernador que está en nuestro corazón, el ventrículo superior izquierdo, allí reside la verdad de la verdad. Y ahí es donde están acumulados todos los valores. Esos valores son los que nos salvan. Nosotros tenemos una salud, tenemos un cuerpo físico, todo lo que tenemos depende de ese caón interno, de esa parte de Dios que está allí, que es la parte activa, la parte, por eso se llama caón, que es la parte conscientiva que nosotros tenemos. Esto no tengo que explicarlo porque nuestro guía espiritual, el venerable Maestro Samael, nos explica de 1000 maneras cómo es que actúa el caón interno. Allí es que está esa parte del corazón que no nos deja hacernos daño a nadie. Si nosotros miráramos hacia adentro, nos diéramos cuenta que todos los valores del mundo están allí. Todas las virtudes divinas están allí. Por eso es que somos un universo completo. Y eso es lo de Sócrates. Sócrates decía, si usted tiene valores en el corazón, si usted tiene valores suficientes, nada externo se lo puede quitar. El derecho a la vida lo tiene aquel que tiene valores suficientes y puede sustentarse por sí mismo. ¿Por qué tengo un cuerpo y por qué estoy sano? Porque ese caón interno, que es la expresión viva de mi ser, la expresión activa de mi ser, es la que se encarga de mantener este andamiaje de todo mi organismo funcionando para que yo le responda a las exigencias de mi ser. Es decir, a la exigencia de mi Dios particular. Siempre que mi Dios particular vea que en mí hay valores, que en mí hay esperanza de que yo algún día sea capaz de reconocer la misión a la que vine a este mundo, que no era para distraerme, no era para que nada externo me obligara a estar aquí, sino para yo entender las grandes verdades. Y ahí entro a la segunda fase. Ya llevamos una media hora conversando. Debemos coger unos minutitos nada más para explicarles lo siguiente, hermanos. El venerable Maestro Laxmi me hizo ver, entender, comprender aquello del instante. Fue la primera persona que yo oí a explicar con propiedad que Dios es un instante. Dios solamente vive en el instante. Dios solamente se expresa en el instante. El instante, ojalá que ustedes lo comprendan, lo analicen. El maestro lo explica de 1000 maneras en sus libros, pero esa parte que es la que más me ha calado, yo he escrito de 1000 formas esto que aprendí del maestro, y yo me iré a la tumba y no terminaré de decir todo lo que aprendí de este maestro relacionado con el instante. Porque ¿qué es el instante? El instante es el tiempo que no es del tiempo. El instante es un tiempo espiritual, no es material. Porque materialmente yo pongo a averiguar qué hora es. Cuando yo vengo a darme cuenta, ya eso ha pasado, ya eso es pasado. Y si miro más para adelante, ya eso es futuro, no ha llegado. Es decir, el instante es lo que está fuera de lo que pasó o de lo que vendrá. El instante es el presente del presente. El instante es tan breve que no hay forma de medirlo. Cuando uno penetra el instante, automáticamente usted entra hacia sí mismo. Nadie puede vivir el instante estando fuera de sí mismo. Por eso es que el maestro decía, ¿usted quiere estar con Dios? Mire hacia adentro. Intégrese con usted mismo y ahí va a vivir experiencias extraordinariamente grandes. El instante nos obliga a vivir. Yo vivo solamente cuando estoy atento a mí mismo. Cuando en este momento yo no me disperso pensando que hay tantos miles de hermanos que me están escuchando. Yo vivo si en este instante me doy cuenta que estoy usando la tecnología, usando esta tecnología que me permite comunicarme todo aquello, porque justamente son instrumentos que la divinidad le ha dado al ser humano para que lo utilice para su beneficio.
Yo no puedo ser esclavo de la tecnología. La tecnología es una hija bastarda de la ciencia. No olvídense que la tecnología es la aplicación, la simple aplicación del conocimiento científico. El conocimiento científico será ciencia siempre y cuando sea objetivo. Y objetivo, lo único que tenemos de objetivo es el ser. Por eso es que cuando yo miro hacia adentro y soy capaz de verme a mí mismo, yo puedo ser objetivo conmigo mismo. Ahora mismo yo sé lo que estoy sintiendo. Ahora mismo yo soy dueño de mí mismo. Ahora mismo yo puedo manejar mis estados internos. Aquel que no gobierna sus estados internos, aquel que se deja llevar por una impresión, por una luz encendida, por una fantasía, por algo que vino de afuera, cuando algo yo lo vi con mis ojos tomaron una fotografía y esa fotografía la llevaron a la mente. Y eso la traduce, si quien la recibe en mi cuerpo es un ego, la lleva al lugar que él le dé la gana y juega conmigo. Porque ya me creó una impresión, me hirió internamente. Siempre que yo esté dormido, yo soy hijo de todas las impresiones. Y las impresiones es el único alimento que tiene el ego. Yo soy dueño de mí mismo cuando me manejo internamente y ninguna impresión es capaz de hacerme variar. ¿Qué significa eso? Que el ser nada más tiene estados. Los estados internos, que todo el tiempo tienen que ser estados, es decir, situación en la que yo me encuentro. Un dominio total de mí mismo y dominio de lo que yo estoy viendo de lo que está afuera. Es decir, toda impresión yo la gobierno si tengo un estado interno adecuado. En otras palabras, si miro hacia adentro, miro mi conciencia, veo que esa conciencia que tengo es un sol. Esa conciencia alumbra tanto, tanto, que me permite verme a mí mismo y ver hacia afuera. No hay nada en el mundo que me permita verme por dentro. Nada que esté fuera de mí me permite mirarme hacia adentro. Por eso que el instante, que es la parte más hermosa, el instante es cuando yo logro encender dentro de mí una luz que es capaz de hacerme ver mi propia esencia. Esa esencia es lo puro que viene de Dios. La palabra esencia significa naturaleza que no cambia. Es decir, la esencia mía es una partícula de Dios, pero del mismo Dios. Del mismo Dios. Claro que es una partícula. Dios es lo infinito. Yo soy lo finito, es decir, lo particular. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que comprender y entender que soy una partícula de Dios, auténtica, pero se llama esencia, la esencia de Dios. Entonces esa esencia es la que tiene a la conciencia. La conciencia es todo lo que la esencia va viviendo en este trajinar. Todo lo que nosotros acumulamos de conocimiento, de valores, todo eso es lo que se convierte en conciencia. Y esa conciencia es la que alimenta un alma, que es el vehículo que tiene la conciencia. Por eso es que cuando hablamos del alma, mi alma es todo lo noble, todo lo sano, todo lo correcto, todo lo justo, todas las virtudes que yo he logrado cultivar en esta vida, en la anterior. Bueno, todas las existencias que yo he tenido desde que me separé de mi padre, de que mi padre me vomitó del absoluto y yo llegué al confín del mundo, todo lo que yo he hecho, bueno y malo, es lo que forma mi alma. ¿Qué significa todo eso? Cada vez que yo miro hacia adentro, me miro a mí mismo, veo lo que soy. Miren, no hay forma de yo ocultarme a mí mismo. Yo sé cuán inteligente soy si miro para adentro. Una inteligencia que me la dio mi ser. Una inteligencia que no la tomé prestada porque yo no tengo la inteligencia que me dio papá o mamá, porque eso no se hereda. Yo no tengo la inteligencia que me dieron los profesores en la universidad. Yo no tengo la inteligencia que me dieron los libros, no, porque esa es una facultad propia del ser. La inteligencia es la chispita que se enciende para alumbrarle el camino a la comprensión. Por eso que inteligencia y comprensión van íntimamente ligadas y los dos son expresiones propias de la conciencia. Es la conciencia la que tiene inteligencia
es la conciencia, la que tiene comprensión. Mientras no hacemos conciencia de algo, no tendremos comprensión. Por eso es que la comprensión solamente se alcanza cuando usted vive el instante, cuando usted mira hacia adentro, cuando usted se ve a sí mismo, cuando usted se da cuenta que usted es parte de un plan divino. Y por ser parte de ese plan divino, hemos conocido verdades en este mundo que de ninguna otra forma pueden llegar a nosotros. La gnosis no hay forma de usted explicarla con palabras comprensibles, porque la gnosis son valores innatos, valores que venimos con ello, valores que solamente haciendo uso de una fuerza superior, yo me quito la capa, la cáscara, el cápside que me estaba envolviendo, yo me quito de eso y sale entonces a reducir todos los valores que yo llevo dentro. ¿Qué significa eso? Que si miro hacia adentro, mi conciencia tiene que despertar, sí, porque sí. Si la conciencia despierta, todo estará a mi vista. Nada podrá estar por encima de mí. Toda persona despierta es la que vive en el instante. Es decir, si yo miro hacia adentro y estoy, como decía nuestro guía espiritual, nuestro venerable maestro Laxmi, ese ser tan extraordinario, decía, yo estoy en posición de mis 5 sentidos. Cuando él quería decir que lo que él estaba hablando, él estaba consciente de lo que estaba diciendo, porque él era dueño de todos sus estados internos. Él es capaz de dirigir sus mundos internos. Y aquel que es capaz de mirarse y verse a sí mismo, está viviendo en sus mundos internos. Y el maestro Samael, el patriarca, el que nos trajo toda esta sabiduría, esta plataforma, este patrimonio inmenso de la gnosis, el maestro Samael nos decía precisamente que cuando nosotros logramos entendernos a nosotros mismos, es que estamos entendiendo un poquito lo que es la gnosis. Por eso es que la gnosis es el autoconocimiento. La gnosis es el conocimiento de sí mismo, el conocimiento más profundo de sí mismo. Y entonces cuando tenemos acceso a la sabiduría universal. Mis hermanos, gracias por darme esta oportunidad. Solamente quiero decirle que no le he dicho nada que ya no esté escrito. Todo lo que le he dicho está ahí en los libros. La divina gnosis nos explica todo esto. Fuimos los gnósticos los que le enseñamos ciencia a la humanidad. Y a veces tenemos miedo de hablar entre científicos. Bueno, por ejemplo, yo soy vicepresidente de la Academia de Ciencias de mi país. Es decir, yo soy el segundo en dirigir todos los científicos que tienen carrera científica. Es decir, porque un científico no es que dice, yo soy un científico. No, usted tiene que demostrar, usted tiene que tener de soporte una literatura donde usted haya escrito, porque no es que usted lo diga, que usted haya escrito y usted haya demostrado que sí tiene ese dominio de buscar la verdad de las cosas, que usted es capaz de usar la razón y usarla inteligentemente. Entonces, ¿qué es lo que es ciencia? Simplemente la gnosis en su máxima expresión. Fuimos los gnósticos los que le enseñamos ciencia a la humanidad. Recuérdense que fuimos los helenos, es decir, los hijos de la bella Helena, un Platón, un Sócrates, un Aristóteles, un Demóstenes, un Heródoto, es decir, todos esos grandes, esos Pitágoras, todos esos científicos que existieron en la antigua Grecia. Fuimos nosotros mismos los que le enseñamos ciencia a la humanidad. Entonces hoy de que tenemos vergüenza de andar y hablar entre los científicos. Gracias a Dios, ese miedo lo perdí hace rato. Es decir, yo no veo a alguien que pueda hablar duro y yo tenga que esconderme, porque duro solamente puede hablar aquel que tiene el don de la palabra. Y el que tiene el don de la palabra es el que se conoce a sí mismo, aquel que gobierna sus estados internos, aquel que algún día comprendió que es un hijo auténtico de la luz, que es un hijo auténtico de Dios. Claro, para ser un verdadero hijo de la luz, tenemos que haber trabajado alguna vez con nuestras energías sexuales, con nuestras energías genesíacas. Donde está el misterio de los misterios, miren, toda grandeza del maestro Samael fue porque nos enseñó a trabajar con algo que llevamos dentro. Miren, el ser humano es un todo incluido. ¿Qué me falta a mí para llegar a Dios? ¿Qué me falta a mí para autorrealizarme? ¿Qué me falta a mí para yo ser el rey del universo?
absolutamente nada, porque todo lo llevo dentro de mí. Pero pobre aquel que lleva un lingote de oro en un saco y no se da cuenta que es un pordiosero porque no sabe el oro que lleva consigo mismo. Toda la riqueza, el patrimonio entero de la luz está contenida en nuestras energías genesíacas. Por eso es que yo escucho con tanta atención al hermano Juan Capazo cuando nos dice, por favor, hagan uso de sus energías. Todos los días del mundo hay que transmutar, lo que explica el maestro Samael. Es decir, Juan no está diciendo nada nuevo, pero nos lo recalca, nos revuelve, nos lo vuelve a recordar. Todos los días tenemos la oportunidad de hacer en transmutación de soltero y transmutación de casados. Porque el que está casado tiene la ventaja de que sí puede trabajar directamente con el fuego, pero todos solteros pueden trabajar. Es más, y los mismos casados pueden hacer transmutación de soltero, que de hecho, cuando pasan un momento agradable con su esposa, en la naturaleza, usted sabe una transmutación que es tan bella, tan hermosa como usted ver salir los rayos del sol. Y eso acompañarlo con una runa, hacerlo con unos movimientos, como esos movimientos, las runas, que es el lenguaje de los lamas, que es el lenguaje maravilloso de la naturaleza. Es una forma de transmutar esas fuerzas que están adormecidas ahí, porque si no la usamos, porque a mí de qué me sirve un carro si no tengo una llave para prenderlo y no lo sé manejar. Es que esas fuerzas que están en nuestras energías sexuales tenemos que estar utilizando permanentemente. Y entonces así yo me convierto en un auténtico hijo de la luz, porque solamente con el calor, con la energía sexual, podemos mover el telar de la creación. Todo el telar de Dios, la obra de Dios, solamente se hace, se crea con los movimientos de la energía eléctrica sexual que podemos utilizar. Que Dios lo bendiga, hermanos. Para mí ha sido un placer inmenso poder compartir con todos ustedes. No sé ahora el mecanismo de si hay preguntas, de cómo responderle, porque le he dado tanta información, que no sé cuál de ella usted la tomó correctamente o cuál de ella debe ser complementada. Así que si hay algún mecanismo de yo ver las preguntas, porque estoy viendo algunas notas. Saludo a todo el pueblo gnóstico de la tierra. A través de esta conferencia, Emilia González. Bueno, pero no veo preguntas. Si Demian nos estaría escuchando y nos pudiera ayudar en esta parte y las preguntas me llegaran de alguna forma, yo podría responderla. Si no hay forma de hacer el intercambio, el diálogo, entonces tendríamos que dejar hasta aquí esta exposición que llevamos exactamente unos 50 minutos aproximadamente, 55 minutos. Y para mí ha sido un honor compartir con todos ustedes. Si yo hubiera podido tener algún audio para escucharle, sería maravilloso. Si se quedan ahí, yo llamaría a Demian para ver si están llegando algunas preguntas y si se la puedo contestar. Porque justamente lo importante entre nosotros es que hagamos intercambio y podamos justamente entender que la gnosis, aunque se vive individualmente, normalmente la aprendemos en forma colectiva. Eso es bueno. Sí, Demian. Si hay alguna pregunta que yo no la estoy viendo y yo pudiera contestarla, así que estamos a sus órdenes. Lo que pasa es que tienes que ver en el chat, no se ve ahí al lado. Sí, el chat en vivo, lo que van es pasando nombres y algunas de las, nada más dice muchas gracias, Eleuterio, y ya pasan a toda velocidad. Al scroll del chat y ahí puedes ver
ya se van a hacer preguntas, o díganle a todos si hay alguna pregunta y dejamos el espacio para preguntas. Sí. Y si no, pues ya es hora de cada quien hacer su trabajo sí, individual. La sí. cuestión de hoy día sábado, claro. la mística y eso. Perfecto. Y ya pueden cerrar todo. Sí, perfecto. Sí, esta última recomendación que le hago a todos mis hermanos, por favor, tratemos de no enredarnos con tantas prácticas. Se nos dan tantas prácticas que uno muchas veces no sabe qué hacer. Pero la que nos salió en el último comunicado que nos llegó el 6, a mí me parece fantástica, maravillosa, porque ahí hay para todo aquel que quiera realmente hacer un trabajo de integración con su ser, consigo mismo, y de tener acceso a la santa unción. Claro, en la forma, en la medida en que se explica en el comunicado, porque no es cualquiera que puede hacer la consagración y todo aquello lleva un procedimiento. Hay cosas divinas con las cuales nosotros no podemos jugar. Son cosas muy serias. Lo que les recomiendo, mis hermanos, es que traten de vivir el instante. Traten de vivir el instante, que es la recomendación más grande que nos hizo nuestro guía espiritual. Y traten de comprender a fondo qué es lo que son ustedes, pero mirándose a sí mismos, haciéndose la pregunta a ustedes mismos y dándose cuenta que si estamos vivos es porque tenemos valores y nuestro ser tiene confianza en nosotros de que podemos hacer la obra. La obra, mi Señor el Cristo, triunfará en la tierra si nosotros triunfamos. Es decir, si nosotros logramos hacer la verdadera obra, que es la obra que ni siquiera es nuestra, es la obra del Padre, porque el que me dio un cuerpo físico es precisamente para que haga su obra, para yo realizar a mi ser extraordinario. Vivamos la gnosis, hermanos. Vivamos esta belleza, esta gracia, estas joyas de la sabiduría que nos han entregado nuestros maestros. Muchas gracias. Tendremos otra oportunidad de compartir con ustedes. Aló, Miguel. Aló. Sí, Miguel, qué alegría escucharte. Está en vivo. Y lo que pasa, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, excelente. ¿Estuviste viendo la conferencia? Yo sí, claro, no, aquí yo estoy, lo compartí con mis amigos y quería, no sé si está en vivo todavía, quería leerle alguna pregunta. Sí, pero es que ya terminamos.
Ya. Ok. No, lo que pasa es que aparece aquí todavía en la computadora. Sí. A ver. Lo que yo no sé cómo buscar la pregunta. Entonces, una persona que tiene coronavirus, ¿qué se debería hacer? Es que como yo no entiendo. A ver si me escuchas. Una persona que ya tiene el virus, es decir, que ya le atacó el coronavirus, lo que tiene primero que buscar la forma de cómo reforzar su sistema inmunológico inmediatamente. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que de alguna forma utilizar toda la medicina que nos han dado los maestros. El maestro Laxmi y el maestro Samael, en los libros de medicina, nos dan toda la fórmula. El hermano Olivo Cárdenas nos dio muchas fórmulas maravillosas, que todas son efectivas para levantar el sistema inmunológico. Y le dije también lo de la orinoterapia, para mí es lo mejor, la mejor medicina. ¿Por qué? Porque no hay otra medicina. La ciencia está de rodillas ante el coronavirus. Nadie sabe lo que hacer. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Yo quizá tú no vas a buscar, me están diciendo que hay una pregunta. No, porque que nada más no veo las preguntas. Bueno, aquí veo una, pero que va muy rápido. Nelson Suárez. Buenas tardes, Eleuterio. Quisiera saber si el miedo influye en el sistema inmunológico. Claro que sí. Es decir, el miedo es lo primero que contribuye a debilitarnos. Miren, la mayor parte de las personas que mueren por el ataque de estos virus es por el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte lo que hace es que nos debilita internamente. Recuérdense, cuando usted es dueño de sí mismo y usted no le tiene miedo a nada, todo cuanto existe le abre los caminos, le abre los espacios. Es decir, el sistema inmunológico se cae automáticamente desde que el miedo se apoderó de usted. Así es. Buenas tardes, Eleuterio. Partiendo de que la fiebre es un arma del cuerpo para defenderse contra los virus, ¿no debemos entonces beber acetaminofén? Claro que no. Miren, yo le digo una cosa. Una fiebre nunca se quita. La fiebre solamente puede causar problemas cuando pasa de 40.6 grados en niños menores de 7 años. Ninguna persona adulta debe tener miedo a una fiebre. No hay fiebre que pueda matar a un ser humano. No. Usted morirá por cualquier otra cosa, pero no por fiebre. Recuérdense que el calor solamente nos puede hacer daño si pasa ya de los 48, 49 grados. Cuando ya uno muere por hipercalentamiento, que el cuerpo ya no lo acepta, y usted tiene que pasar 50 grados centígrados, y una fiebre nunca lo lleva a esos niveles. Es decir, siempre que la temperatura llegue a 40 grados, ya usted la puede controlar. ¿Cómo usted controla la temperatura del cuerpo? Simplemente quitándose toda la ropa que tiene y bañándose en agua a temperatura ambiente. Nunca con agua fría, siempre con agua a temperatura ambiente, y automáticamente el cuerpo baja 1 grado centígrado. Una fiebre se controla, no se quita, y se controla después de los 40 grados. Antes de los 40 grados se puede vivir perfectamente. Muchísimas gracias. Ya reinicié.